Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Oh, enciende una luz en la oscuridad. Muy bienvenidos a esta nueva reunión. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino. La palabra de Dios nos ilumina, la palabra de Dios nos bendice. Por eso estudiamos la Biblia, porque ilumina el camino de nuestra vida y nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Espero que esta reunión sea de gran bendición para tu vida. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como
dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría, en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Hoy veremos el consejo de Dios en síntesis para gobernar. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera Reyes, capítulo 12, versos 6 y 7, que dice así: Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y les sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Si tuviésemos que asumir o sintetizar la vida de alguien, ¿cuál sería el aspecto que resaltaría para describirlo en una sola frase? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, San Martín se diría que es el padre de la patria. De Sarmiento se dice que fue padre del aula. O también el profeta de la Pampa, según Ricardo Rojas. De Cristóbal Colón dirían descubridor de América. De Frank Sinatra se lo llamaría, o se lo llama, la voz, porque tenía un timbre de voz perfecto. A Elvis Presley lo llamarían el rey, porque era el rey del rock and roll. A Pedro I, zar de Rusia, se lo llama Pedro el Grande, porque sacó a Rusia del atraso cultural, y la zarina Catalina I de Rusia fue también llamada Catalina la Grande, porque llevó a la época de oro a la Rusia después de Pedro I. Alejandro III de Macedonia fue conocido como Alejandro Magno o Alejandro el Grande por sus conquistas y la helenización del territorio conquistado. A Juan XXIII, al Papa Juan XXIII, se lo llamó el Papa Bueno porque abrió a la Iglesia Católica al mundo por medio del Concilio Vaticano II. A Carlos Spurgeon hoy se lo llama el príncipe de los predicadores,
Y así podríamos continuar sintetizando la vida o aporte de cientos o miles de hombres y mujeres que nos dejaron un legado. Al bajar a nuestra realidad, que es mucho más sencilla y simple, ¿puede resumirse nuestra vida en una frase, en un slogan, en un título o en un adjetivo calificativo? De alguno de nosotros tal vez se diga como síntesis: fue un gran padre de familia o una gran madre. Otros serían conceptuados como excelentes y buenos en su profesión o oficio, ya sea como un buen médico, un excelente abogado, un músico virtuoso, un deportista destacado, etc. Otros serían recordados como buenos creyentes, fieles, de buen testimonio. Otros como predicadores brillantes, entusiastas, fogosos o también reflexivos. Aún en nuestra sencillez, necesitamos aprender de la Biblia y escuchar a Dios, quien nos enseña y nos aconseja con muy breves biografías de reyes que gobernaron a Israel después de la muerte de Salomón. Trataremos en esta ocasión de resumir o sintetizar en una frase el aporte que nos dejaron 5 reyes. Hablaremos de Roboam, de Asa, Josafat, Acab y Joás. Veamos primeramente a Roboam, el rey Roboam. Y podemos sintetizar en esta frase su reinado. Un buen consejo mantiene la unidad. Al final del reinado de Salomón no fue muy bueno, porque el descontento del pueblo fue aumentando a medida que la situación económica empeoraba y los impuestos del gobierno para mantener toda la estructura del Estado eran cada vez más pesados. De manera tal que cuando murió Salomón y le sucedió su hijo Roboam, una gran multitud de ciudadanos se manifestaron para reclamar al nuevo rey menos gravámenes, menos impuestos para aliviar su situación económica. El rey Roboam reunió a la gente mayor que estuvo en funciones en el gobierno anterior, es decir, en el gobierno de su padre Salomón, para pedirles un consejo. Y ellos le dijeron: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, respondiéndole buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. En otras palabras, le estaban diciendo: no te enojes con la gente porque protesta. Trátales bien, háblales con afecto, transmite esperanza, que ellos sientan que los escuchas y entiendes, que entiendes su situación. Y si así lo haces, ellos estarán a tu lado para siempre. Pero Roboam no le pareció bueno este consejo, así que preguntó a los más jóvenes, a su barra de amigos, cómo debía responder a los manifestantes. Ellos le dijeron que la gente necesita mano dura y que debía mostrarles quién es el que manda y que debía decirles: el menor dedo de los míos es más grueso que la espalda de mi padre. Ahora pues, si mi padre les impuso pesados impuestos, yo les añadiré impuestos más pesados. Si él lo castigó con azotes, yo les castigaré con látigos, con puntas de metal que destrozará sus espaldas. Literalmente el texto dice: los castigaré con escorpiones, porque se llamaba escorpión a ese látigo como herramienta de tortura. En otras palabras, sus amigos le dijeron: ellos necesitan leña para que aprendan. Leña, eso es lo que necesitan. El rey Roboam hizo lo que sus amigos le aconsejaron y como consecuencia estalló la rebelión. El país se dividió en 2. 10 tribus o 10 provincias se separaron y establecieron su capital en el norte, en Siquem, y 2 provincias o tribus se quedaron con Roboam, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Por eso Dios
nos dice en síntesis que sigamos el consejo de los que tienen más experiencia para mantener la unidad. Porque un buen consejo mantiene la unidad. Y el buen consejo aquí es que debemos tratar bien a los demás. No debemos enojarnos cuando nuestros hijos, nuestra familia o nuestro cónyuge nos reclaman algo. Si estamos en posición de liderazgo, estamos a cargo de un grupo o una institución, Dios nos aconseja que debemos aprender a escuchar, a comprender y a ponernos en el lugar de otro. En segundo lugar, hay una frase muy importante que tiene que ver con el reinado de Asa. Y esta frase es: hacer lo correcto es hacer lo que Dios quiere. Después que murió Roboam, le sucedió por muy poco tiempo su hijo Abiam, y después de él subió al trono Asa, al cual nos vamos a referir. Y durante su reinado nos encontramos con un detalle muy interesante. En 1 Reyes 15, 11 y 12 dice: Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. El rey Asa hizo lo recto, lo apropiado, lo justo delante de Dios, porque quitó del país a los sodomitas y también quitó los ídolos que sus padres habían hecho. Sodomita es el hombre que tiene relaciones sexuales con otro hombre, es decir, un homosexual. Y según la Biblia, el rey Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque quitó del país a los sodomitas, quitó del país a los homosexuales. Si alguien quería hacer lo que es correcto, lo justo, lo bueno en la presencia de Dios, si alguien quería hacer la voluntad de Dios según lo que nos enseña la Biblia, no debía admitir en su comunidad a los homosexuales. Por supuesto, esto suena de manera chocante en el pensamiento de la sociedad occidental contemporánea, ¿verdad? Y separar al homosexual se toma como un acto discriminatorio e inaceptable. Más aún, se han dictado leyes que obligan a los empresarios a contratar a gays y a lesbianas, y como nunca antes, por todos los medios se presiona para que se los acepte y se los promueva y se promueva su elección, porque según ellos su orgullo es un orgullo gay. Sin embargo, Dios no ha cambiado de opinión. La homosexualidad para Dios es una perversión absoluta, es una degradación de la naturaleza humana. Dios mantiene su posición aunque todo el mundo piense lo contrario, porque Malaquías 3:6 dice, Dios dice: porque yo el Señor no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Lo cierto es que vivimos en un mundo sin Dios, que se rige por sus propios valores y sus propios conceptos de lo que está bien y lo que está mal, y que muchas veces no coincide con lo que Dios piensa y con lo que Dios quiere. Por eso Dios llama al mundo al arrepentimiento, que se vuelvan a Él, que abracen sus valores. Dios llama al mundo a salir de la oscuridad, a dejar las tinieblas y a entrar a su reino de luz. Y esto se produce cuando uno recibe a Jesucristo y es librado de las tinieblas, como dice Colosenses 1:13, el cual Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El reino de Cristo debe ser la iglesia. Y si uno forma parte de la iglesia, debe vivir según los mandamientos de Dios. Los de Cristo, por lo tanto, debe renunciar a la sodomía, debe renunciar a la homosexualidad si quiere ser parte de la comunidad que es la iglesia. Pero por otro lado, esto significa también que la iglesia no debe imponer sus valores al mundo.
ni el mundo debe imponer sus valores en la iglesia y obligarla a aceptar lo que Dios rechaza. La iglesia y el Estado deben estar separados. Lo mismo que el mundo y la iglesia. El Estado no debe obligar a la iglesia a aceptar sus normas, ni la iglesia tampoco debe obligar al Estado a aceptar sus normas. Es el consejo de Dios, porque hacer lo correcto es hacer lo que Dios quiere. Bien, vamos a la tercera frase, que tiene que ver principalmente con uno de los reyes de Israel. Que tiene que ver con el rey Josafat. No hacer nada a veces es mejor que hacer. Hay momentos y situaciones en nuestra vida que si no luchamos, si no nos esforzamos, si no trabajamos con dedicación y entusiasmo, no lograremos cumplir nuestras metas, ni alcanzaremos nuestros objetivos. Nuestra desidia y falta de empuje puede llevarnos al fracaso. Sin embargo, no siempre debe ser así, porque en situaciones únicas y específicas, donde si nos quedamos quietos y no hacemos nada, es nuestra mejor opción para triunfar. Este fue el consejo de Dios mediante Yahaziel o Jahaziel, un levita del grupo de los músicos de Asaf, sobre quien vino el Espíritu de Dios en un momento de gran peligro bajo el reinado de Josafat. Cuando los ejércitos enemigos de Moab y Amón se reunieron para atacar a la nación, en ese momento Dios habló por medio de Jahaziel y dijo: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Dios con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Dios estará con vosotros. Y realmente no tuvieron que pelear, porque cuando comenzaron a alabar a Dios, comenzaron a alabar al Señor Dios de Israel, con voz fuerte y alta. Comenzaron a cantar cánticos de alabanza. Dios hizo que las dos naciones enemigas se mataran entre ellos sin quedar un solo sobreviviente. Y el pueblo de Israel solamente tuvo que recoger el botín. Ellos se quedaron quietos cantando a Dios y Dios hizo todo por medio de la fe y la alabanza. Recordemos que a veces no hacer nada es hacer todo. Porque si Dios nos dice que debemos marchar, entonces debemos marchar. Y si nos dice que nos quedemos quietos, debemos quedarnos quietos. La clave aquí es estar atentos a lo que Dios nos dice. Y en ocasiones nos dice que no hacer nada es mejor que hacer. En cuarto lugar, otra frase más que tiene que ver con el rey Acab. Y esta frase es: humillarse uno mismo puede cambiar el futuro. El rey Acab, que gobernaba el reino del norte desde Samaria, que era la nueva capital, fue uno de los peores reyes que tuvo Israel. Un hombre dominado por su esposa llamada Jezabel, una mujer perversa y mala, quien mandó asesinar a un propietario llamado Nabot para apropiarse de su terreno, y Acab lo consintió. Y después de este horrible crimen, el profeta Elías lo increpó y le dijo: en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Cuando el rey oyó lo que el profeta Elías le dijo, rasgó sus vestidos, rompió sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Se llama cilicio una ropa áspera e incómoda para hacer penitencia. Entonces, ¿qué ocurrió? Entonces vino palabra del Señor a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto
cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. No importa cuán bajo hayamos caído y cuán horribles pudieran ser nuestras faltas y pecados, el juicio y castigo de parte de Dios puede frenarse, puede detenerse por un solo motivo, por nuestra humillación. Dios dijo, por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. Porque Jesús mismo dijo, el que se humilla será enaltecido. Humillarse significa bajar la cabeza en señal de acatamiento y sumisión. Y cuando uno acepta la corrección con humildad, en lugar de rebelarse o enojarse, Dios lo coloca en la lista de los que serán exaltados, elevados, restaurados y bendecidos. Lo peor que podemos hacer cuando algo malo nos ocurre o muere alguien querido en nuestra familia o sufrimos cualquier tipo de desgracia es enojarnos con Dios. Es decir, de manera desafiante comenzamos a decir que ya no creemos en Él o a insultarlo y renegar de Dios. Jamás encontraremos salida de nuestra situación con malos modos, sea lo que sea. Si queremos ser elevados, exaltados, tenemos que bajarnos, humillarnos, aceptar humildemente la voluntad de Dios, porque el que se humilla a sí mismo, ese será exaltado, porque humillarse a uno mismo puede cambiar nuestro futuro. Pero por último, una frase más, y es, vivir con la propia fe es mejor que vivir con la fe de otros. Y esto tiene que ver con el reinado de otro rey llamado Joás. Se puede decir que muchos viven la vida cristiana con una fe prestada, una fe ajena. Viven de la fe de sus padres o de la fe de sus amigos, no su propia fe. Son creyentes porque sus padres son creyentes. Van a la iglesia porque sus amigos o su familia van a la iglesia. Se bautizan porque los demás lo hacen. Sirven en la iglesia porque los demás también lo hacen. Incluso algunos cantan, oran, predican porque sus amigos y relaciones lo hacen. Nada en su vida cristiana les pertenece. Y si se les pide un testimonio, una explicación por qué son cristianos, no saben qué decir porque no tienen nada que decir, porque no tienen una fe propia. Este fue el caso del rey Joás, porque en 2 Reyes 12:2 dice, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Dios todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Mientras vivió Joiada, el sumo sacerdote, Joás fue fiel, reparó el templo de Dios que estaba deteriorado y cumplió con todo lo relacionado con Dios. Pero cuando murió Joiada a los 130 años, Joás abandonó la casa de Dios, se volvió a los ídolos y comenzó a adorar otras deidades. Y cuando Zacarías, el hijo del sacerdote Joiada, lo amonestó por lo que estaba haciendo, conspiró contra él junto con otros y lo apedrearon hasta que murió. A partir de ese momento todo le fue mal. Fue derrotado en las batallas y por último lo asesinaron cuando estaba en su cama. Vivir de la fe de otros nunca termina bien. Tarde o temprano, los que tienen una fe ficticia se alejan de la iglesia. Se rebelan contra Dios, se vuelven atrás, abrazan la idolatría y se pierden completamente. La pregunta que todos deberíamos hacernos es en cuanto a nuestra fe. ¿Mi fe es real? ¿Es real tu fe? ¿He tenido una verdadera experiencia con Dios? ¿O lo que tengo es prestado? ¿Lo hago porque mis padres lo hacen? ¿O porque ellos creen, yo creo? ¿Tengo una convicción propia?
o me dejo llevar por los dichos de otros de acuerdo por donde sopla el viento. Entonces cambio continuamente de opinión. Ahora, si nosotros, al ver todo esto y hemos visto en síntesis la vida de Roboam y aprendimos que un buen consejo mantiene la unidad, por medio de Asa vimos que hacer lo correcto es hacer lo que Dios quiere. Por medio de Josafat vimos que no hacer nada es a veces mejor que hacer. Por medio de Acab vimos que si nos humillamos podemos cambiar nuestro futuro. Y por medio de Joás vimos que vivir con la propia fe es mejor que vivir con la fe de otros. ¿Con qué frase se resumiría o sintetizaría nuestra vida? Al terminar nuestra existencia, ¿qué nos gustaría que se dijera de nosotros? ¿Qué legado o enseñanza dejaríamos? El pastor evangélico bautista Martin Luther King, Premio Nobel de la Paz, dijo, ¿qué le gustaría que digan cuando él muera? Y él dijo lo siguiente: me gustaría que alguien contase en el día de mi muerte que Martin Luther King trató de vivir en el servicio al prójimo. Me gustaría que alguien dijera que aquel día Martin Luther King trató de amar a alguien. Ese día quiero que podáis decir que traté de ser justo y que quise caminar junto a los que actuaban con justicia, que puse mi empeño en dar de comer al hambriento, que siempre traté de vestir al desnudo. Quiero que digáis ese día que dediqué mi vida a visitar a los que sufrían en las cárceles. Y quiero que digáis que intenté amar y servir a los hombres. Sí, y si queréis poder decir también que fui un heraldo. Decid que fui un heraldo de la justicia. Decid que fui un heraldo de la paz, que fui un heraldo de la equidad, y todas las otras cosas superficiales no tendrían importancia. No tendré dinero para dejar cuando me vaya. No dejaré tampoco las comodidades y los lujos de la vida, porque todo lo que quiero dejar a mi partida es una vida de entrega. Y eso es lo que tengo que decir. Si a alguien pude ayudar al encontrarnos a lo largo del sendero, si a alguien pude alegrar con una canción, si a alguien pude hacerle ver que había escogido el mal camino, entonces mi vida no habrá sido en vano. Si consigo cumplir mis deberes tal como debe cumplirlos un cristiano, si consigo llevar la salvación al mundo, si consigo difundir el mensaje que enseñó el Maestro, entonces mi vida no habrá sido en vano. Qué hermosa declaración, qué hermoso epitafio, diríamos, sobre la tumba de Martin Luther King. Él ha querido servir. ¿Cuál sería el tuyo? ¿Qué desearía que se diga? Y qué bueno que juntos ahora podamos pedirle a Dios: Señor, permite que mi vida tenga sentido. Permita que yo no viva de manera egoísta pensando solamente en mí. Quiero pensar también en los demás. Quiero servirte a ti. ¿Podemos decirlo al Señor? ¿Podemos orar juntos? Oremos. Señor, hemos escuchado acerca del legado espiritual que han dejado estos 5 reyes que hemos hoy leído, reflexionado. Y pedimos también que nosotros, en el paso de nuestra vida, podamos dejar un legado espiritual a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestra comunidad, a la iglesia. Señor, queremos que nos ayudes a brillar en este mundo. Aún en las pequeñas cosas queremos que nos mires con agrado, con aprobación, que aceptas nuestra forma de vivir
y nuestra forma de pensar. Ayúdanos, Señor, y ruego que en esta hora estés bendiciendo a cada uno de los que están participando de esta reunión, de esta reflexión, que bendigas en gran manera sus vidas, para que cada uno de ellos deje también un hermoso legado para ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga nuevamente. Que el Señor los acompañe para trazar el legado que dejarán para los que seguirán a su generación. Que así sea. Amén. Atráeme a ti. No me dejes ir. Rindo todo una vez más a cambio de tu amistad. Yo te anhelo a ti. Solamente a ti. Pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Te anhelo a ti, Señor, te necesito, te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Yo te anhelo a ti. Solamente a ti, pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti, de regreso a